La vida en Santa Cristina de Oleiros parece tranquila. Paseos en los días libres por la playa, cuando el tiempo lo permite, eso sí, el pan de cada día en Galicia. El barullo queda atrás en la avenida de Santa Cristina, la arteria principal de este barrio de La Coruña, donde están los negocios. El tráfico avanza despacio, los repartidores aparcan en doble fila para dejar la mercancía y el viento ha soplado con tanta fuerza esa mañana que ha obligado a los bomberos a retirar las ramas que les ha arrancado a los árboles. Pero en la zona de la playa el bullicio es solo el silbido del viento y apenas un par de pares de coches que van a dar la vuelta al Hotel Rías Altas, un edificio casi abandonado del que nadie sabe ni cuándo va a finalizar su reforma, ni siquiera si algún día empezó. Bueno, que no tomaba apuntes sí que es verdad, porque prefería atender. Pero es que además algunos compañeros me pasaban las notas para que las corrigiera, así que yo no necesitaba tomar apuntes. María Josefa Wonenburger desbordaba una felicidad poco usual en una persona de su edad, aunque en ella era algo normal. En la única entrevista audiovisual que concedió sonaba risotada tras risotada. Fue con Manuel Vicente en el programa de Radio Galega Efervesciencia. Esa risa contagiosa sonaba como la felicidad de una persona que siempre había vivido como había querido. Fue una persona feliz siempre, ¿eh? O sea, de estas personas que tienen una existencia de principio a fin. En la familia se hablaba y además se hablaba, que se decía siempre, tía, porque la tía Maruja, la tía Maruja es un genio y no sé qué, y esto y lo otro, y legal. Bueno, sí, pero un genio, ¿y en qué se concreta su genialidad, no? No teníamos una noción muy clara de lo que ella representaba y de lo que representaba pues en el mundo de las matemáticas o del álgebra, porque era la tía María que hacía tai chi, que estaba haciendo el pino, y que estaba riendo y que hacía sus gracias y sus cosas. Era como un poco la excéntrica, ¿no? La tía así, un poco loca, así entre comillas. Tú imagínate, en aquella España que era de los años 70, una señora que venía de Estados Unidos y que te la encontrabas en casa haciendo tai chi o haciendo el pino, cosas siempre así muy, muy raras, pues te llamaba mucho la atención. Así era la tía María para su sobrino César Wonenburger. Era de esperar, teniendo en cuenta la modestia con la que vivió sus logros, a pesar de haber sido una de las mujeres más influyentes de su época en el ámbito del álgebra matemático. María nació en 1927 en el seno de una familia acomodada que hacía varias generaciones que se había instalado en Galicia, procedentes de Alemania. Talleres Wonenburger, fundiciones, talleres mecánicos, construcciones metálicas. Avenida Fernández Latorre 6072, La Coruña. El apellido es de origen alsaciano. Y es un apellido que está vinculado a mi familia, que viene un alemán aquí a España que se dedicaba tenía fundiciones y vino por Santiago de Compostela. Y ahí se enamoró de una gallega y entonces se quedó a vivir en Galicia. Wonenburger era su apellido, pero su castellano era impecable. Tráfico cada día en el Puente Pasaje, ese nexo de unión entre Oleiros y La Coruña, donde estaba la casa familiar, donde desde los 4 años supervisaba las cuentas de la compra junto a su madre. María tenía una capacidad innata para los números, pero esa pequeña tarea doméstica se le quedaba corta. Bueno, ella nació en una familia acomodada, con una mentalidad abierta, ¿no?, para los estudios, en una época, bueno, que tal vez de antes venía todavía la posibilidad de que se hicieran estudios universitarios. Y a ella le gustaban las matemáticas, ella siempre decía que desde muy pequeñita y que tenía muchas ganas de adentrarse, de profundizar y estudiar matemáticas. No había una carrera de matemáticas, había 2 cursos que había que
ampliar, o sea, terminarla fuera. Entonces primero se fue a Madrid, que ya era una aventura en aquella época. Ana Dorotea Tarrío fue vecina y amiga de María en los últimos años de su vida, y al otro lado del puente Pasaje vivía María José Souto, también compañera de paseos y cafés. Ambas son profesoras de la Facultad de Matemáticas en la Universidad de A Coruña y acaban de publicar un libro sobre la figura de María, la atrevida matemática a la que nuestro país dio 2 veces la espalda. Junto a ellas, María Wonenburger desempolvó una historia que empezó en Madrid y que terminó en Oleiros, pero que pasó por Estados Unidos y por Canadá. Yo asistí a un congreso que se celebraba en Santiago. Normalmente en estos congresos hay una cena y en esa cena coincidimos al lado con el profesor Federico Gaeta, que era un profesor de la Universidad de Madrid, y cuando supo que yo estaba en Coruña, pues me dijo, me habló de María, que era una matemática, que era de Coruña, y me preguntaba si la conocía, y yo tuve que reconocer que no la conocía, ¿no? Que no me sonaba el nombre. Yo creo que en España no se conocía. Una, porque los artículos se firman con apellidos y quizás nadie pensase que con ese apellido, primero era española y mucho menos mujer, ¿no? Y después que ella desarrolló su carrera investigadora fuera de España, entonces realmente pues no era conocida. ¿Quién era María Wonenburger? Quería que estudiara ingeniería, o sea, imagínate, o sea, lo normal en esa época, si una mujer, una chica te decía que quería estudiar, decirle, tú estás loca, no sé qué, que te quedas aquí, no sé, tal. Mi bisabuelo no le dijo que estudiara ingeniería y ella dijo que no, que quería estudiar matemáticas y estudió matemáticas. Todo empezó de niña, sí, por esa ensoñación que tenía con los números, pero la primera piedra de su legado se puso en el año 1945, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, cuando se marchó a estudiar a Madrid, a la Universidad Central. Y entonces ya nos avisaban y bajábamos. Sí, pero la anécdota que se contaba del portero es que cuando Madame Curie estuvo en España, entonces aquello era una residencia que dependía del centro matemático, y la llevaron para allí, estaba ese portero. Y cuando le dijeron que llamaban a Madame Curie, entonces salió para gritar por el patio como solía, y dice, señorita Madame Curie. Pero de todas las disciplinas que había descubierto durante sus estudios universitarios, solo una llamaría su atención como para dedicarse enteramente a ella. Hay lo que llamamos campos o áreas bastante amplios dentro de las matemáticas, y uno de esos campos o áreas es el álgebra, ¿sí? Y dentro del álgebra, por supuesto, hay bastantes subdivisiones de áreas, ¿no? Y ella, dentro del álgebra, pues podemos decir que trabajaba en lo que se llama teoría de grupos y de álgebras. El primero de sus logros, convertirse en la primera mujer en obtener la prestigiosa beca Fulbright. Así llegó a Estados Unidos. Bueno, lo hizo en barco. Y por cierto, su nombre figura en el registro de la isla de Ellis, aunque no coinciden las fechas. Llegó a Nueva York con una maleta que pesaba 18 kilos. En esta nueva etapa formativa, María inició sus estudios en la Universidad de Yale, de la mano de uno de los algebristas más destacados del momento, de Nathan Jacobson. Se doctoró en 1957 y un año más tarde, por problemas burocráticos con ese doctorado, vuelve a España. La leyó, el problema fue que aquí no se la reconocieron, es decir, lo que se llamaba convalidación y reconocimiento de título de doctora, pues no lo tuvo. Entonces, algo que es realmente inusual, pues decidió hacer otra tesis en España. En aquella época, claramente, pues fue la opción que tenía, ¿no?
También es cierto que ella hizo la tesis, supongo que con la intención de quedarse en algún centro de investigación, alguna universidad española, ¿no? Y a pesar de tener ese doctorado, pues tampoco era fácil que una mujer tuviera un puesto en la universidad, y le apareció la oportunidad de marcharse a trabajar con un algebrista a Canadá, y finalmente pues optó por esa opción. Segundo logro, por gracia o desgracia, matemática doblemente doctorada, ahora en España. Eso sí, también por razones burocráticas, su segunda tesis tardó en ser reconocida. Concretamente, hasta 2008. España le seguía dando la espalda. Ya en la década de los 60, María comienza su andadura en Canadá. Ella estuvo en la Universidad de Toronto, ella fue la primera mujer que dio clase de matemáticas en una universidad en Canadá. Empezó en 1960 en la Universidad de Queen's, en Kingston, Ontario, y 2 años más tarde le llegó una oferta en la Universidad de Toronto. Es allí donde acepta a Robert Moody como su primer estudiante de doctorado. Otro logro para una mujer de su época. No solo eres profesora universitaria, sino que también empiezas a dirigir tesis. Tenía, pues digamos, el don, la facultad de que no solo investigaba y publicaba, sino que creó una escuela importante con sus alumnos, con sus estudiantes de tesis. Quizás el logro mayor fue dirigir la tesis de su primer estudiante, Robert Moody, que es un destacado, ya jubilado algebrista, ¿no? Porque allí dieron a conocer un tipo de álgebras que son conocidas con el nombre de álgebras de Kac-Moody. Kac es otro matemático ruso que paralelamente también las descubrió, y eso fue un potencial brutal. Aún hoy en día se puede ver, ¿no?, en internet lo que son esas álgebras, los congresos que hay, las publicaciones que hay, y se puede decir que ella es la madre de esa teoría, así lo reconocen los expertos, ¿no? Sin ella es probable que el trabajo de Moody no hubiese llegado tan lejos. Su primer alumno dice que la intuición que tenía María y la facilidad para ver ese tipo de cosas que él no tenía, porque él le propuso trabajar en un cierto tema y ella le dijo: mira, eso está un poco agotado, vamos a ir por otro camino, y fue por el camino que ella le dijo y dio lugar toda esta teoría que es muy conocida y con sus aplicaciones correspondientes. ¿Por qué la eligió Moody? Cuando María Wonenburger echó la vista atrás, tampoco lo entendió. Eso pienso yo ahora. Pero cuando ocurrió, pues me pareció natural, lo tenía en clase. O sea, él hizo primero 2 cursos de álgebra conmigo antes de graduarse, y nos entendimos muy bien y decidió hacer la tesis conmigo. Y fue muy rápido, trabajó muy bien. Es un muy buen matemático. Yo creo que ahora ahora está retirado. Yo tengo tantos años que ya están retirados. Mis primeros alumnos, supongo que aún quedará alguno por ahí. María pasó su última etapa en el extranjero dando clases en el estado de Indiana, antes de haber pasado unos años también por la Universidad de Buffalo. Allí siguió dirigiendo las tesis de algunos de sus alumnos, pero en 1983, por cuestiones familiares, María tuvo que volver a España y abandonó su faceta como docente. Por lo menos lo que transmitía siempre es que aceptaba las dificultades, los problemas, los encaraba desde un punto de vista positivo. Pero ya digo, ella era una persona optimista y que te hablaba siempre, se reía, pues me pasó esto, pero lo encajaba bien. No fue hasta 2006 cuando empezaron a llegar los reconocimientos. Hubo una época en que de repente todos esos homenajes que no recibió nunca vinieron uno detrás de otro, ¿no? Y vino el honoris causa, también tenía
un monolito en el Parque de Santa Margarita de La Coruña, cerca de la Casa de las Ciencias, hasta el punto de que en la casa donde yo vivía en ese momento había un parque justo delante, y de repente un buen día leí en el periódico que el alcalde había decidido llamar a ese parque el Parque María Wonenburger. En 2006 se crea el premio María Josefa Wonenburger Planels. Un año después la nombran socia de honor de la Real Sociedad Matemática Española. En 2010 la Universidad de A Coruña le concede la distinción de doctora honoris causa. En 2015 se donó a la universidad todo el fondo bibliográfico de la matemática, un total de 760 documentos. El no reconocimiento no lo vivió como ningún drama, sino como una circunstancia más de su vida, que bueno, un azar, que a ella le permitió, mientras a ella le permitiera hacer lo que quiso y tener sus alumnos y sus alumnos que la reconocían y tal y cual, pues no vivió eso con desesperación, y mucho menos. Pero por otra parte, como a nadie le amarga un dulce, cuando le viene esa perita de los reconocimientos y no sé qué tal, pues ese legítimo orgullo sale, ¿no? Y se encontraba muy bien, pero no hacía alarde de nada, o sea, siguió siendo la misma mujer humilde, simpática, amable. Este 10 de junio de 2024 se han cumplido 10 años de su fallecimiento. Se marchó por fin como la importante matemática que era y que había sido.